En esta enseñanza te voy a compartir un análisis de Romanos 5 del 1 al 11, un pasaje muy bonito y muy conocido. Y en particular lo que te voy a compartir es un proceso que yo implemento cada vez que yo estudio un pasaje de la Biblia para predicar sobre ese pasaje. Hola, ¿qué tal? Yo soy el Dr. Mario Escobedo. Bienvenidos a mi canal. Este canal es para líderes que desean crecimiento y el propósito del canal es capacitar a ustedes los que capacitan. Aquí yo enseño sobre cómo estudiar la Biblia de manera correcta, como en este video, cómo compartir la Biblia de manera efectiva y cómo liderar de manera bíblica. Si eso te interesa, entonces considera suscribirte y activa la campana de notificaciones para siempre estar al tanto de nuevas enseñanzas. Romanos 5 del 1 al 11 para mí es un pasaje fundamental a nuestra fe porque habla de lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y cuando yo estudio un pasaje de la Biblia, especialmente para predicar sobre ese pasaje, yo llevo a cabo un proceso muy específico, realizo unos pasos, divido el pasaje en unidades de pensamiento, identifico la idea principal de cada unidad de pensamiento y después identifico la idea principal del pasaje entero. Y te voy a enseñar cómo eso funciona en Romanos 5 del 1 al 11. Ahora, quizá lo que estoy describiendo, estos pasos, este proceso es un poco diferente para ti, algo que no estás acostumbrado a hacer, pero fíjate, déjame compartirte un testimonio de uno de mis alumnos. Yo tengo un curso donde yo enseño paso por paso, desde comienzo a fin, cómo preparar un sermón. Y haciendo referencia en particular a este proceso que te voy a compartir en esta enseñanza, fíjate lo que escribió uno de mis alumnos. Dice lo siguiente: le confieso que la manera de usted enseñar me ha impactado de forma espectacular, especialmente he aprendido sobre cómo analizar el pasaje y dividirlo en unidades de pensamiento. Es lo que vamos a hablar en esta enseñanza. Eso para mí es totalmente nuevo. Su manera de explicar el cómo sacar del mismo texto las ideas principales del pasaje y luego convertirlas en verdades transculturales me ha volado la cabeza, dice entre comillas. Muchas gracias por ese curso, pastor. Y eso es parte de mi curso Sermones que Transforman. Si te interesa más información sobre ese curso, visita mi sitio web marioescobedo.com/lista. Ahora, lo que yo explico sobre dividir el pasaje en unidades de pensamiento, yo siento que es algo muy importante que debemos de hacer para analizar un pasaje bíblico de manera correcta. Fíjate lo que está aquí en la pantalla. Este es Romanos 5 del 1 al 11. Y cuando ves nada más un bloque grande de texto bíblico, puede ser un poco difícil analizar y entender bien ese bloque de texto bíblico. Lo que ayuda entonces es dividir el pasaje en unidades de pensamiento. Y la analogía que yo uso para explicar la razón detrás de hacer esto es un artículo periodístico. Un artículo periodístico, esto lo he comentado varias veces en este canal, desarrolla un solo suceso o una sola historia, pero lo hace a través de párrafos, ¿sí? Y cada párrafo hace su contribución única al suceso, a la historia, a lo que se está reportando. Lo mismo, lo muy parecido, un pasaje bíblico. Digamos que el pasaje bíblico, el autor comparte una idea principal, una verdad central en su pasaje, pero lo hace a través de unidades de pensamiento. Y cada unidad de pensamiento hace su contribución única al desarrollo y a la presentación de la idea principal de ese pasaje. Ahora, tenemos aquí Romanos 5 del 1 al 11. Y lo que yo hago es que yo comienzo a leer y estoy tratando de identificar dónde es que el autor hace ¿cómo le diré? Un cambio de idea. Y cuando noto un cambio de idea es donde yo indico una unidad de pensamiento. Entonces, en el caso de Romanos 5 del 1 al 11, yo dividí este pasaje en 3 unidades de pensamiento y fíjate cómo lo he dividido. Unidad de pensamiento número 1 abarca los versículos 1 al 5. Yo siento que en esos versículos, el autor Pablo desarrolla una idea dentro del contexto de este pasaje. Ahora, el pasaje completo del 1 al 11 desarrolla una idea principal, sin embargo, el apóstol Pablo lo hace desarrollando 3 ¿qué les diremos? Subideas, subtemas, algo así por lo estilo. Y entonces cuando combinas esas tres ideas de las tres unidades de pensamiento, entonces resalta la idea principal del pasaje entero. Entonces fíjate cómo le hice yo.
En la unidad de pensamiento número 1, versículos 1 al 5, yo noté que el apóstol Pablo está describiendo cuál es nuestra posición en Cristo Jesús gracias a lo que Él hizo por nosotros. Fíjate cómo dice esta unidad de pensamiento. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, fíjate cómo está describiendo lo que actualmente tenemos en Cristo Jesús, paz con Dios. También por medio de Él y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia entereza de carácter, la entereza de carácter esperanza, y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Esta unidad de pensamiento está hablando de nuestra posición en Cristo Jesús. Y de hecho, lo que siempre digo es que no hay una clave de respuestas para verificarnos si hemos dividido el pasaje correctamente o no. Y de hecho, yo cuando leía este pasaje, yo casi dividía el pasaje o esta unidad en dos unidades. Para mí, yo iba a hacer una unidad, el 1 y el 2, y después el 3 al 5, pero opté por mantener una sola unidad de pensamiento. Ahora, fíjate cuando cruzamos al versículo 6, cómo cambia la idea. Aquí está hablando de nuestra posición en Cristo Jesús, pero entonces aquí fíjate cómo cambia la idea. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, fíjate cómo en esta unidad de pensamiento habla sobre lo que ya tenemos en Cristo Jesús y algunos de los resultados de nuestra vida nueva en Cristo Jesús. Pero en el versículo 6 hasta el 8 habla acerca de cómo esto de la unidad de pensamiento 1, cómo se llevó a cabo, pues fue a través de lo que hizo Jesús. Esto es lo que tenemos como resultado de lo que sucedió aquí. Entonces, por eso yo indiqué esa división de unidad de pensamiento, porque para mí había un cambio de pensamiento. Esto lo tenemos gracias a lo que Él hizo aquí. ¿Te das cuenta? Y entonces cuando cruzamos al versículo 9, hay de nuevo un cambio de pensamiento de lo que está aquí en estos versículos a lo que entonces está aquí. Fíjate, y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de Él seremos salvados del castigo de Dios. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Lo que yo noto es que básicamente en estos versículos es como una continuación de lo que Pablo comenzó a describir en esta primera unidad de pensamiento. Entonces, lo que yo noto en este pasaje, aquí la unidad de pensamiento número 1, lo que tenemos, lo que somos en Cristo. Muy parecido la unidad de pensamiento número 3, lo que tenemos y lo que somos en Cristo. Y todo gracias a lo que Jesucristo hizo, o sea, lo que está aquí en esta unidad de pensamiento. Ahora, ¿te das cuenta entonces cómo cuando divides el pasaje en unidades de pensamiento, te ayuda como a, no sé, agarrarte mejor, te da como unas agarraderas del pasaje para poder entender mejor lo que el autor está diciendo y cómo él va desarrollando el pensamiento que él quiere desarrollar? Ahora, enseguida lo que vamos a hacer es que vamos a identificar la idea principal de cada unidad de pensamiento. Pero antes que hacer eso, quiero que escuches este breve anuncio.
Lamentablemente, en nuestras iglesias se ha visto una decadencia de conocimiento bíblico y de un compromiso de vivir piadosamente. Literalmente no puedes predicar un sermón más que no esté arraigado en el texto bíblico y que no impulse a tus oyentes a crecer. De hecho, aprender un proceso para preparar sermones bíblicos es una de las pocas cosas que tienes que aprender a hacer lo antes posible. Y con eso quiero dejarte saber sobre mi curso Sermones que Transforman, un curso completo que te enseña paso por paso un proceso para preparar sermones bíblicos. Para más información visita mi sitio web marioescobedo.com y pulsa en la imagen que dice Sermones que Transforman. Ahora, ya hemos dividido el pasaje en unidades de pensamiento. Lo que vamos a hacer ahora es identificar la idea principal de cada unidad de pensamiento. Ahora, la clave aquí es que al identificar la idea principal vamos a usar únicamente las palabras del texto bíblico mismo. No es una paráfrasis personal, no es un resumen, sino que es identificar lo que ya está escrito en el texto bíblico, cuál es la idea principal de cada unidad de pensamiento. Y lo que yo hago es que yo resalto en azul lo que para mí es la idea principal de cada unidad de pensamiento. Y entonces fíjate lo que yo he identificado para cada unidad de pensamiento. Lo que está resaltado y subrayado en azul es para mí la idea principal de cada una de estas unidades de pensamiento. Ahora, date cuenta que no en la unidad de pensamiento número 1 no es un versículo completo, no es ni una oración completa, es una frase, de hecho, pero para mí esa frase es suficiente para explicar lo que esta unidad de pensamiento realmente está comunicando. Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Para mí, esa frase identifica bien lo que Pablo nos quiso comunicar en esta unidad de pensamiento. Unidad de pensamiento número 2. Identifiqué, en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Es lo que yo identifiqué como la idea principal de esta unidad de pensamiento. En la unidad de pensamiento número 3. Con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Para mí, esa es la idea principal de esta unidad de pensamiento número 3. Y aquí debo notar algunas cosas. Número 1, hacer esto se toma tiempo. Dividir el pasaje en unidades de pensamiento e identificar la idea principal de cada unidad de pensamiento, aunque lo ves aquí ya listo, bueno, nada más te estoy presentando el resultado, pero esto se toma tiempo. Dividir el pasaje en unidades de pensamiento, esto me tomó tiempo. O sea, yo tuve que leer y leer de nuevo y una vez más y otra vez para yo poder identificar claramente cada unidad de pensamiento. Y después identificar la idea principal de cada unidad de pensamiento. De nuevo, leo cada unidad de pensamiento repetidamente hasta que como ya resalta para mí la unidad de pensamiento, la idea principal de cada unidad de pensamiento. Entonces, esta es una inversión de tiempo, pero vale la pena porque vas a entender mucho mejor lo que el texto bíblico está diciendo. Después de haber identificado la idea principal de cada unidad de pensamiento, lo que nos toca hacer es identificar la idea principal del pasaje entero. Y así como la idea principal de cada unidad de pensamiento da un resumen o encapsula de qué se trata esa unidad de pensamiento, cuando identificamos la idea principal del pasaje entero, estamos diciendo encapsula todo el pasaje. Es lo que realmente el autor bíblico quiso comentar a través o compartirnos a través de este pasaje. Y lo que yo identifiqué como la idea principal del pasaje entero es lo siguiente, resaltado o encerrado más bien en rojo. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Para mí, esa es la idea principal de este pasaje entero. Ahora, quiero que te des cuenta de algo,
que la unidad de pensamiento número 3, yo identifiqué esta frase en azul como la idea principal de la unidad de pensamiento número 3, pero a la vez es parte de la idea principal del pasaje entero. Por eso está resaltado en azul, pero también encerrado allí en rojo. Y hay veces que eso sucede, ¿sí? Y hay veces que incluso la idea principal de una unidad de pensamiento puede servir como la idea principal del pasaje entero. Eso está bien. Ahora, también nota lo siguiente, como comenté, no hay una clave de respuestas para verificarnos si escogimos correctamente la idea principal tanto de las unidades de pensamiento como la idea principal del pasaje entero. Tal vez tú estás viendo lo que yo escogí y dices, se equivocó. Posiblemente. Tal vez tú escogiste algo diferente. Está bien. Solamente tienes que poder explicar por qué escogiste lo que escogiste, en cierto sentido, defender, digo entre comillas, lo que escogiste, porque digo, no hay una clave de respuestas, pero tú al leer cómo fluye el pasaje, ¿sí? Vas a identificar lo que tú piensas que es la idea principal de cada unidad de pensamiento y también de el pasaje entero. Después de esto, entonces vas a continuar en tu preparación del sermón, pero para mí, aquí es donde tienes que comenzar tu preparación de sermón, con el texto bíblico, con analizar correctamente, detenidamente y cuidadosamente el texto bíblico. ¿Por qué? Porque lo que queremos es predicar sermones arraigados en el texto bíblico, porque son esos sermones que transforman las vidas, no nuestras opiniones, no nuestras experiencias. Esos los podemos compartir para ilustrar y apoyar el sermón, pero el sermón en sí tiene que estar arraigado en el texto bíblico. Y la única manera que vas a preparar un sermón arraigado en el texto bíblico es si tienes una comprensión sólida del texto bíblico sobre el cual estás predicando. Por lo tanto, yo enfatizo tanto en mi curso y en estas enseñanzas de YouTube la importancia de analizar, invertir tiempo en entender, analizar, tener una comprensión sólida del texto bíblico sobre la cual entonces vas a construir y preparar tu sermón. Y allí va a ser cómo vas a preparar un sermón realmente que va a impactar a tus oyentes. ¿Por qué? Porque está arraigado firmemente en el texto bíblico. Y lo que quiero que hagas es lo siguiente. Imprime o en tu computadora Romanos 5 del 1 al 11 y haz esto. Divide el pasaje en unidades de pensamiento, identifica la idea principal de cada unidad e identifica la idea principal del pasaje entero. Y es muy posible que tus divisiones sean diferentes a las mías y que lo que identificaste como la idea principal también sea diferente. Está bien, no hay clave de respuestas. Solamente tienes que estar seguro, asegúrate de que tú sabes exactamente por qué dividiste como dividiste e identificaste lo que identificaste. Espero que esto te haya ayudado y te espero a la próxima. Que Dios te bendiga.